La puerta metálica se cerró a su espalda con un sonido seco, definitivo. Ana Morales avanzó 2 pasos y se detuvo, como si el suelo fuera inestable. Llevaba una caja de cartón apretada contra el pecho, dentro, apenas lo imprescindible, un monedero gastado, unos pendientes que ya no recordaba haberse puesto. Una foto doblada por la mitad y unos papeles con sellos que habían marcado 10 años de su vida. El aire de la mañana, frío y cortante, le atravesó la ropa. Respiró hondo. No para celebrar nada. Para comprobar que seguía ahí. El mundo, afuera, no la esperaba. Los coches pasaban con prisa por la carretera. Alguien hablaba por el móvil a unos metros, una furgoneta dio marcha atrás con un pitido insistente. Todo funcionaba. Todo seguía. Ana sintió el cuerpo rígido. Como si no supiera cómo moverse sin permiso. 10 años habían enseñado a sus músculos a obedecer horarios, a sus ojos a no sostener miradas. A su mente a no anticipar nada bueno. Dio otro paso. El asfalto estaba húmedo. Madrid amanecía gris, indiferente. El funcionario le devolvió el sobre con el dinero de salida. Lo guardó sin mirarlo. No quería cifras, quería orientación. Miró sus manos. Temblaban apenas. El frío ayudaba a disimularlo. La memoria, sin pedir permiso, se abrió en fragmentos. La cocina. Una discusión que no recordaba completa. El sonido de algo rompiéndose. Un golpe seco. Sangre en el suelo, eso sí. Y luego, el vacío. Un vacío tan absoluto que había sido usado contra ella. No importó que no pudiera explicar cómo llegó hasta allí, el relato se cerró sin su voz. La noche del crimen quedó fijada en un expediente. Ana aprendió a convivir con ese hueco como con una habitación cerrada con llave. Cruzó la calle despacio. Como si el tiempo tuviera otro ritmo. Observó a una mujer empujar un carrito, a un hombre reírse solo frente a una pantalla. A un perro tirar de la correa con impaciencia. Pequeñas escenas que no la incluían. Pensó, con una lucidez dolorosa, que el mundo no se había detenido cuando ella sí lo hizo. Esa certeza le apretó el pecho con una fuerza conocida. Se ajustó el abrigo. Era grande, áspero, prestado. Le quedaba como todo lo demás, un poco ajeno. Buscó el teléfono público por puro reflejo, aunque sabía que no tenía a quién llamar. Las amistades se habían disuelto con los años, las miradas de duda habían reemplazado a las promesas. Incluso el silencio de la familia de Daniel había sido una forma de respuesta. Daniel. El nombre apareció sin aviso. No con rabia, sino con un cansancio antiguo. 10 años pensando en una tumba que no había podido visitar. 10 años imaginando una despedida que no tuvo. La idea de volver a su antigua casa le cruzó la mente y se apagó enseguida. No. Antes de cualquier cosa, había un lugar que debía pisar. Un lugar donde el tiempo se suponía quieto. Tomó el autobús con la caja entre los pies. Se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad se deslizara hacia atrás. Puentes, naves industriales, barrios que no reconocía. Pensó en Tatiana, en la celda. En la voz gastada de quien había aprendido a no pedir nada. Ve primero a su tumba, le había dicho. La verdad no siempre se queda enterrada. Ana apoyó la frente en el cristal. El frío la ayudó a concentrarse. No sabía qué esperaba encontrar, y tal vez por eso la decisión le pareció correcta. No era valentía, era necesidad. Si iba a empezar en algún punto, sería allí. Donde todo se había cerrado sin ella. Mientras el autobús tomaba la salida hacia Toledo. Ana no lo sabía aún, pero ese primer paso fuera de prisión le estaba llevando justo al lugar donde la verdad había sido alterada. El autobús avanzaba con un balanceo constante, casi hipnótico. Ana Morales se mantuvo inmóvil, las manos entrelazadas sobre la caja apoyada en sus rodillas. Como si ese gesto pudiera anclarla al asiento. Afuera, el paisaje cambiaba con una lentitud engañosa, polígonos industriales que daban paso a campos apagados por el invierno. Líneas de árboles desnudos, pueblos que aparecían y desaparecían sin promesas. El cielo era bajo, de un gris uniforme, y el cristal empañado devolvía su reflejo en fragmentos. Cada kilómetro alejaba a Ana de la prisión, y sin embargo, no sentía alivio.
La libertad física tenía una textura extraña, demasiado amplia, como una habitación sin muebles. No sabía dónde poner los pies. No sabía qué hacer con el tiempo. 10 años habían reducido el mundo a rutinas claras, ahora, la amplitud la desorientaba. Cerró los ojos un instante, pero el movimiento del vehículo no permitió descanso alguno. Tatiana López regresó a su memoria sin pedir permiso. No como una imagen precisa, sino como una presencia. La celda compartida, el sonido de la respiración ajena en la noche, la forma en que Tatiana se sentaba en la litera con la espalda recta. Como si aún le debiera respeto a algo invisible. Ve primero a su tumba, había dicho, con una calma que no admitía discusión. La verdad no siempre se queda enterrada. Ana había asentido sin responder. En prisión, aprender a callar era una forma de supervivencia. Abrió los ojos. El autobús reducía la velocidad para una parada. Subieron 2 personas, bajó otra. El conductor intercambió un saludo breve, automático. Todo parecía sencillo para los demás. Ana observó ese intercambio mínimo con una mezcla de curiosidad y distancia. Pensó en lo que había ensayado mentalmente durante años, el momento frente a la lápida. Las palabras que no había podido decir, el gesto de dejar flores donde no la habían dejado estar. No sabía si hablaría. No sabía si el silencio bastaría. La caja pesaba más de lo que debería. Dentro, los objetos no tenían valor real, pero juntos formaban un pasado compacto, difícil de mover. Se permitió tocar la foto doblada sin sacarla. Daniel aparecía de perfil, sonriendo en una tarde que parecía ajena a todo lo que vino después. Ana apartó la mano. No era el momento. No todavía. El autobús retomó la marcha y, con ella, el murmullo bajo de la carretera. Ana se obligó a respirar con regularidad. No quería llegar descompuesta. Se dijo que enfrentarse a una tumba no era peligroso. Que lo peor ya había pasado. Aún así, la presión en el pecho no cedía. La libertad, pensó, no había borrado la prisión, solo había cambiado sus muros de lugar. Miró el reloj sin necesidad. El tiempo no la apuraba, pero ella sentía prisa. Como si detenerse pudiera hacerla dudar. Como si, al pensar demasiado, se le acabara el impulso que la llevaba hacia adelante. Ajustó el abrigo y se incorporó ligeramente cuando el vehículo tomó la salida correcta. Toledo se anunciaba sin estridencias, al fondo. Con un perfil contenido que parecía guardar secretos por costumbre. Ana apoyó la frente en el cristal frío y dejó que el traqueteo le recorriera el cuerpo. No esperaba respuestas claras. No buscaba redención. Solo necesitaba estar allí, delante de ese nombre grabado en piedra, para confirmar que el pasado seguía en su sitio. O para descubrir, aunque no lo supiera aún, que algunas cosas no habían permanecido quietas. El autobús desaceleró de nuevo. Ana se puso de pie antes de tiempo, obedeciendo a una intuición más fuerte que el cansancio. El cementerio la esperaba en silencio, como si hubiera tenido 10 años para ensayar lo que iba a mostrarle. El cementerio antiguo de Toledo se extendía en silencio, envuelto en una calma espesa que parecía ajena al paso del tiempo. Ana Morales avanzó por el sendero de grava con pasos lentos, midiendo cada movimiento, como si el suelo pudiera reclamarle explicaciones. Las lápidas, irregulares y gastadas, se alineaban sin orden aparente. Algunas tenían flores recientes, otras, solo musgo y hojas secas acumuladas en los bordes. El aire olía a tierra húmeda y a invierno detenido. Buscó el nombre sin prisa, aunque el pulso le golpeaba con fuerza en las sienes. Había imaginado ese momento durante 10 años, la piedra limpia. Las flores marchitas dejadas por alguien más, una señal de que Daniel no había sido olvidado del todo. Lo que encontró fue distinto. La lápida estaba ladeada. Casi vencida por el peso del descuido. La hierba había crecido sin control alrededor, y una capa verdosa cubría las letras grabadas. No había flores. No había velas. Nada indicaba una visita reciente. Ana se quedó de pie unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Aquella ausencia pesaba más que cualquier gesto de duelo. Se agachó despacio y dejó la caja a un lado. Con las manos desnudas apartó las hojas secas, arrancó malas hierbas. Frotó la piedra con la manga del abrigo hasta que el nombre empezó a aparecer.
La tierra fría se le metió bajo las uñas, pero no se detuvo. No habló. El silencio le pareció lo único adecuado. Mientras limpiaba, una sensación incómoda se abrió paso, no era solo abandono lo que veía, era algo más. Como si el lugar hubiera sido evitado a propósito. Ana apoyó la palma en la piedra ya visible y respiró hondo, intentando ordenar lo que sentía. 10 años pensando en ese punto exacto del mundo, y ahora estaba allí, sola, sin testigos. El crujido leve de la grava la hizo girar la cabeza. A unos metros. Una niña la observaba con curiosidad tranquila. Tendría unos 6 o 7 años. Llevaba un chubasquero amarillo con dibujos gastados y el flequillo pegado a la frente por la humedad. No parecía asustada. Al contrario. Miraba la escena como quien presencia algo cotidiano. «¿La estás limpiando?», dijo la niña, señalando la lápida. Ana asintió, sorprendida por la sencillez del comentario. «Sí. Mi padre dice que casi nadie viene a esta parte», añadió la niña, mirando alrededor. «Está muy vieja». Ana se incorporó despacio para quedar a su altura. «¿Vienes mucho por aquí?» «A veces». «Vivo allí», respondió, señalando más allá del muro, donde se adivinaban algunas casas. «Mi padre trabaja aquí». Ana volvió la mirada hacia la tumba y luego a la niña. «¿Sabes quién es?». La niña negó con la cabeza, pero dio un paso más cerca. Como si fuera a contar un secreto. «Mi padre dijo que unos hombres cavaron esta tumba de noche». Las palabras cayeron con una naturalidad desconcertante. Ana sintió que el aire se le quedaba corto. «¿Cómo dices?». «Sí», repitió la niña, encogiéndose de hombros. «Vinieron con un coche grande. Le dieron dinero para que se fuera y no mirara». «Mucho dinero». Ana no pudo responder de inmediato. Observó el rostro tranquilo de la niña. La seguridad con la que hablaba, ajena a cualquier intención de impresionar. «¿Cuándo pasó eso?». «Hace tiempo», dijo. «Mi padre dijo que no hablara de eso porque los mayores se ponen nerviosos». El silencio regresó, más denso que antes. Ana miró la tierra removida alrededor de la lápida. Los bordes irregulares que no había querido interpretar. Se incorporó lentamente, con el corazón acelerado. No era una historia inventada. No con esos detalles. No con esa calma. Agradeció a la niña con una voz que apenas reconoció como propia y la vio alejarse por el sendero, ligera, como si no hubiera dicho nada importante. Ana volvió a mirar la tumba, ahora limpia, ahora distinta. Se quedó inmóvil, porque por primera vez en 10 años, la versión oficial empezaba a resquebrajarse. Víctor Rojas apareció entre los cipreses con un carro de herramientas, empujándolo con un esfuerzo silencioso que parecía venirle de antiguo. Tenía el rostro curtido y los hombros caídos, como si cargara más peso del que mostraban sus manos. Se detuvo al ver a Ana junto a la tumba recién limpiada y la observó un segundo de más, sin hostilidad, pero con cautela. «No suele venir nadie a esta zona», dijo, señalando con la barbilla el sendero olvidado. «Se agradece que alguien quite la maleza». Ana asintió. No supo qué responder. La voz le salió más baja de lo que esperaba. Era necesario. Víctor dejó el carro a un lado y miró la lápida, ahora visible. Sus ojos se detuvieron en el nombre y algo en su expresión cambió, un gesto rápido, contenido. «Daniel Morales», leyó. Hace tiempo que no veía esto limpio. Ana sostuvo la mirada sin preguntar. El silencio se alargó lo suficiente como para que Víctor apartara la vista. «Si busca trabajo», añadió de pronto. «Puedo ofrecerle algo temporal. Nada fijo. Limpiar zonas viejas, retirar ramas. Es duro, pero es honrado». La propuesta la tomó por sorpresa. Ana pensó en la caja. En el dinero justo, en la incertidumbre inmediata. «Puedo hacerlo», respondió. «No necesito mucho». Víctor asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Le indicó un cobertizo cercano donde podía dejar sus cosas y le explicó, sin detalles innecesarios, cómo funcionaban los horarios. Todo fue práctico, casi administrativo. Solo cuando terminaron, Víctor se quedó quieto, mirando hacia el extremo del cementerio donde los árboles cerraban el paso. «Lo que dijo mi hija», empezó, sin mirarla. «No se inventa cosas así».
Ana sintió que el pulso se le aceleraba. No dijo nada. Le dio espacio. Víctor respiró hondo, frotándose las manos. Fue de noche. Hará 6 años, más o menos. 2 hombres llegaron en un coche negro, caro. Demasiado caro para este sitio. Me ofrecieron dinero para que me fuera un rato. Para no estar aquí. ¿Cuánto? Preguntó Ana, con la voz tensa. 10.000 euros, respondió sin rodeos. En efectivo. Ana tragó saliva. ¿Y aceptó? Víctor bajó la cabeza. Mi hija estaba enferma entonces. Facturas, pruebas, se interrumpió. No estoy orgulloso. ¿Qué pasó después? Insistió Ana. Cuando volví, continuó, la tierra estaba removida. Habían cavado. Dejaron herramientas. Fue rápido, limpio. Sabían lo que hacían. Ana miró la tumba, ahora ordenada, como si pudiera ver a través de la tierra. ¿Llamó a la policía? Víctor negó despacio. No. Me dijeron que no hiciera preguntas. Y se detuvo. No buscaban un cuerpo. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Ana sintió un frío distinto al del aire. ¿Cómo lo sabe? Porque me lo dijeron, respondió. Que necesitaban recuperar algo que les pertenecía. Que no tocara nada más. El silencio volvió a cerrarse. Un cuervo graznó a lo lejos. Ana pensó en la noche del crimen, en la versión repetida durante años, en la tumba como final incuestionable. Todo se desplazaba un poco, lo suficiente para que ya no encajara. ¿Volvieron? Preguntó. No, dijo Víctor. Pero desde entonces, nadie se acerca a esa tumba. Como si. Se encogió de hombros. Como si no quisiera ser vista. Ana asintió. No necesitaba más. Le agradeció el trabajo y la honestidad con una inclinación leve de la cabeza. Víctor se alejó empujando el carro, más despacio que antes. Ana se quedó sola frente a la lápida, con la certeza incómoda de que el pasado no había quedado enterrado. Si no habían venido por el cadáver, entonces, ¿qué era lo que Daniel había dejado atrás? La biblioteca de Valencia la recibió con un silencio pulcro, casi clínico. Ana Morales avanzó entre mesas de madera clara y estanterías altas, siguiendo los carteles con una concentración que no sentía desde hacía años. El edificio tenía una luz distinta a la de Toledo, más abierta, menos cargada de pasado. Aún así, el peso en el pecho no cedía. Se sentó frente a un ordenador, dejó la mochila a sus pies y apoyó las manos en el teclado como quien se dispone a desenterrar algo frágil. Empezó por lo obvio. El nombre de Daniel Morales. La fecha de su muerte. Los primeros resultados no ofrecieron sorpresas, notas breves, un par de referencias cruzadas. El eco de un caso cerrado sin preguntas. Ana amplió la búsqueda. Cambió palabras clave. Afinó fechas. Buscó en hemerotecas digitales, informes económicos, sucesos de aquel mes. El reloj avanzó sin que ella lo notara. Fue entonces cuando apareció el titular. Un robo financiero de gran escala, ocurrido semanas después de la muerte de Daniel. Una entidad mediana, sin signos de violencia ni alarmas activadas. Acceso interno. Sistemas burlados con precisión. Una cantidad concreta desaparecida sin dejar rastro inmediato. Ana leyó despacio, línea por línea, como si el texto pudiera desmoronarse si avanzaba demasiado rápido. Siguió leyendo. No hubo detenidos. Se habló de un insider. El caso se diluyó con el tiempo, absorbido por otros escándalos más visibles. Ana retrocedió y comparó fechas. Cerró los ojos un instante. Volvió a abrirlos. Las cifras coincidían con una exactitud inquietante. Pensó en Daniel. En las noches frente al portátil, en los cables extendidos por el salón. En su manera de hablar de redes y sistemas con una mezcla de cansancio y orgullo. No había sido rico. Tampoco ingenuo. Había trabajado en entornos técnicos. Había entendido cómo se abrían y cerraban puertas invisibles. Durante su matrimonio, el dinero siempre había sido un problema. Demasiados trabajos temporales.
Demasiadas promesas aplazadas. Ana cambió de pestaña y buscó nombres asociados al robo. Ejecutivos que habían prosperado de forma discreta en los meses siguientes. Empresas con capital repentinamente saneado. Nada concluyente, pero suficiente para levantar una sombra larga. Guardó enlaces. Tomó notas a mano. Como si escribir le ayudara a fijar el orden de las cosas. La biblioteca respiraba a su alrededor. Alguien carraspeó a lo lejos. Un libro cayó con un golpe seco y fue recolocado enseguida. Ana no levantó la vista. Tenía la sensación de estar siguiendo un hilo que había estado siempre ahí, esperando a que alguien lo tomara con la firmeza suficiente. Volvió a la cronología. El robo. La noche del crimen. El intervalo exacto entre ambos. Demasiado corto para ser casualidad. Demasiado limpio para ser improvisado. Ana sintió un frío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Por primera vez desde su salida. La pregunta cambió de forma. Ya no era qué había pasado, sino quién había sido Daniel en realidad. No cerró el ordenador de inmediato. Revisó una vez más las fechas. Como si el simple acto de confirmarlas pudiera deshacer lo que estaba entendiendo. Pero no se movían. Permanecían ahí, obstinadas. Papeles y sombras. 10 años de silencio apoyados sobre un par de semanas mal colocadas. Cuando por fin se levantó, el cuerpo le pesaba distinto. No era cansancio. Era la certeza de que el relato que había aceptado durante una década ya no se sostenía. Daniel no había sido solo una víctima arrastrada por una noche confusa. Había participado. Había sabido. Y alguien había venido después a recoger lo que no debía quedar enterrado. Ana guardó la libreta. Ajustó la mochila y salió a la calle con paso medido. Las fechas no mentían, y cuanto más encajaban, más peligrosa se volvía la verdad. La antigua vivienda de Ana Morales seguía en pie, aunque parecía haberse encogido. La fachada, antes blanca, estaba apagada por capas de polvo y años sin cuidado. El buzón, torcido, conservaba marcas de golpes viejos. Ana se detuvo al otro lado de la calle y respiró hondo. No cruzó de inmediato. Observó las ventanas, el balcón estrecho. La puerta que tantas veces había cerrado con la sensación de que algo quedaba siempre mal ajustado. Madrid seguía pasando a su alrededor, pero allí, frente a esa casa. El tiempo parecía dudar. Reconoció el tintineo de unos móviles de viento al abrirse una puerta vecina. La mujer que apareció era mayor, de gesto contenido. Con el cabello recogido y un chal oscuro sobre los hombros. Tardó un segundo en reconocerla, luego. La expresión se le suavizó con una cautela que no era del todo hospitalaria. Ana Morales, dijo, casi en un murmullo. Pensé que no volvería a verla. Ana asintió. Solo necesito entender lo que pasó aquella noche. Cualquier cosa, por pequeña que parezca. La vecina dudó. Miró hacia la casa, luego a la calle. Abrió un poco más la puerta. Entre. Hace frío. El salón olía a infusión reciente y a muebles antiguos. La televisión estaba encendida sin volumen. La vecina la apagó antes de sentarse frente a Ana, con las manos entrelazadas, como si se preparara para una confesión que llevaba tiempo guardada. No fue solo la discusión, empezó. Eso lo escuché, sí. Voces altas, un golpe. Por eso llamé. Pero antes, se detuvo. Antes hubo alguien más. Ana se inclinó apenas hacia adelante. ¿Alguien más? Un hombre, continuó. Llegó temprano, poco después de anochecer. Bien vestido. Traje oscuro, zapatos brillantes. De esos relojes que se ven desde la acera cuando la luz los alcanza. No era de por aquí. La imagen se formó con una claridad incómoda. ¿Entró? Sí. Estuvo un rato. Media hora, quizá. Daniel salió a la puerta varias veces, mirando a un lado y a otro. Parecía nervioso. La vecina frunció el ceño. Cuando el hombre se fue, Daniel se quedó en el umbral, pálido, como si hubiera corrido. ¿Recuerda el coche? Preguntó Ana, cuidando el tono. Imposible no hacerlo, respondió. Un coche caro, negro,
silencioso. De los que no se ven en esta calle. Arrancó y se fue sin hacer ruido. Ana apretó los labios. Pensó en las fechas. En el robo, en la precisión. ¿Volvió a verlo? No, dijo la vecina. Después vino lo que ya sabe. La discusión. El ruido. La policía. Y nadie me preguntó por el hombre. Nadie. El silencio se asentó entre ambas. Ana miró el suelo, luego el borde de la mesa. ¿Habló con alguien de esto? Lo intenté, admitió. Pero me dijeron que no era relevante. Que ya estaba claro. Suspiró. Con el tiempo, dejé de insistir. Ana se levantó despacio. Agradeció a la vecina con una inclinación breve y salió de nuevo a la calle. El aire le golpeó la cara con una frialdad conocida. Miró la casa por última vez. La escena se recomponía sola, encajando piezas que nadie había querido tocar. Caminó unos pasos y se detuvo. Pensó en el juicio. En las preguntas que no llegaron, en el relato cerrado antes de empezar. Alguien más había estado allí aquella noche, y nunca apareció en el juicio. Clara Núñez la esperaba en una sala lateral del edificio, lejos del tránsito principal. No era un despacho, sino una mesa pequeña junto a una ventana alta. Con una luz que no alcanzaba a ser cómoda. Clara parecía más joven de lo que Ana había imaginado. Con ojeras marcadas y una inquietud que no se disimulaba ni sentándose. Al verle entrar, levantó la vista con una mezcla de alivio y culpa. Sabía que volverías, dijo en voz baja. Tarde o temprano. Ana se sentó frente a ella sin quitarse el abrigo. Necesito entender, respondió. Y necesito pruebas. Clara asintió. Como si hubiera ensayado ese momento demasiadas veces. Durante el juicio intenté decir que algo no cuadraba. Nadie quiso escuchar. Daniel tenía reuniones fuera de horario. Llamadas que no figuraban en ningún registro. Yo era nueva, nadie me tomó en serio. Se inclinó hacia su bolso de tela, dudó un segundo y lo abrió. Sacó una carpeta de cartón, gastada en los bordes, como si hubiera sido movida muchas veces sin llegar a usarse. La colocó entre ambas con cuidado. Esto estaba en los archivos antiguos, explicó. No debía estar allí. No con ese membrete. Ana no tocó la carpeta de inmediato. ¿Por qué ahora? Porque no pude tirarlo, respondió Clara. ¿Y por qué, después de 10 años, ya no tengo nada que perder? Ana abrió la carpeta. Dentro había un documento impreso, lenguaje técnico. Frases cortas, numeradas. No era una carta personal, era un plan. Leyó despacio, sintiendo cómo cada línea se acomodaba en su cuerpo como una verdad tardía. Se describía un accidente fingido, con indicaciones precisas sobre tiempos, ubicación, manipulación de evidencias. Más abajo. Una segunda sección, extracción nocturna del lugar de enterramiento, coordinación mínima, pago a personal para asegurar ausencia de testigos. Esto es. Empezó Ana. Un protocolo, dijo Clara. No una idea. Algo que ya se había hecho antes. Ana siguió leyendo hasta el final. La última línea estaba subrayada con tinta desvaída. Tras la ejecución, el sujeto asumirá la identidad asignada. Cerró los ojos un instante. El aire pareció faltarle. Daniel no murió, dijo, no como pregunta, sino como constatación. Clara no negó. No. Lo sacaron de aquí. Todo estaba preparado. Ana apoyó la palma en la mesa. Recordó la tumba removida, las fechas del robo, el hombre elegante. Todo encajaba con una claridad que dolía. ¿Quién más lo sabía? Muy pocos, respondió Clara. Y los que sabían tenían interés en que pareciera un caso cerrado. Ana volvió al documento. No había nombres, solo instrucciones. ¿Y esto? ¿Cómo llegó a tus manos? Estaba oculto en una caja de archivo, explicó. Daniel la guardó ahí. Como si quisiera que alguien la encontrara, algún día. La idea le atravesó el pecho. ¿Por qué no dijiste nada después? Clara bajó la mirada. ¿Por qué me dijeron que era peligroso? ¿Y por qué,
cuando te condenaron, entendí que el sistema ya había elegido una versión. El silencio se volvió pesado. Afuera, un ascensor subía y bajaba con un zumbido lejano. Ana cerró la carpeta con cuidado, como si pudiera romperse. Necesito una copia, dijo. Ya la hice, respondió Clara. Está guardada. En más de un sitio. Ana se levantó. La habitación le parecía ahora demasiado pequeña. Gracias, dijo. Y por primera vez la palabra tuvo peso real. Clara la acompañó hasta la puerta. Ten cuidado, añadió. Si esto es cierto, alguien va a querer que nos sigas. Ana salió al pasillo con la carpeta bajo el brazo. Cada paso la alejaba de una vida aceptada a la fuerza y la acercaba a otra, más peligrosa, pero verdadera. Caminó sin mirar atrás, con una certeza nueva acomodándose en su espalda. 10 años de cárcel ya no eran un error judicial, eran parte del plan. Katia Petrova la recibió al final de un pasillo estrecho, iluminado por tubos fluorescentes que no favorecían a nadie. Llevaba una bata abierta sobre la ropa de calle y el gesto serio de quien ha aprendido a no prometer más de lo que puede cumplir. No se abrazaron. No era el lugar ni el momento. Katia cerró la puerta de la pequeña sala de consulta y bajó la voz. No tenemos mucho tiempo, dijo. Pero es suficiente. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa metálica. El sello en la portada estaba desgastado por los años. Ana reconoció la fecha antes de leer el nombre. 10 años atrás. El informe forense del caso Daniel Morales. Katia la observó con atención, como midiendo si estaba preparada. Léelo con calma, añadió. Y dime si algo no encaja. Ana pasó las páginas con cuidado. El lenguaje era preciso, frío, diseñado para no dejar huecos. Causa de la muerte, condiciones del hallazgo, análisis toxicológicos. Todo parecía en orden hasta que llegó a la sección de identificación. Se detuvo. Aquí, dijo, señalando una línea. ¿Esto qué es? Katia se inclinó. Una marca identificativa. Un tatuaje, corrigió Ana. En el hombro izquierdo. Katia asintió. Exacto. Ana levantó la vista, incrédula. Daniel no tenía ningún tatuaje. Los odiaba. Katia no mostró sorpresa. Por eso te llamé, respondió. Cuando revisé el archivo, no cuadraba. Seguí leyendo. Ana obedeció. El informe describía un cuerpo masculino, edad aproximada. Signos de desnutrición prolongada, fracturas antiguas mal curadas, punciones repetidas en ambos brazos. El resultado toxicológico hablaba de una combinación letal de alcohol y opioides. Un perfil que no coincidía con el hombre que había compartido su vida. ¿Quién era? Preguntó Ana. Con la garganta seca. Nadie, dijo Katia. O alguien a quien el sistema trató como a nadie. Sin documentación. Sin denuncias. Sin familia que reclamara el cuerpo. Ana apoyó las manos en la mesa. ¿Y aceptaron que era Daniel? La identificación fue circunstancial, explicó Katia. El contexto, la escena, la presión por cerrar el caso. Coincidía con lo que esperaban encontrar. Ana pensó en la noche, en la rapidez con la que todo se había sellado. Entonces, empezó. Entonces el sistema fue engañado, terminó Katia. Con precisión. Con conocimiento interno. Ana cerró los ojos. Vio la tumba removida, las fechas, el documento de Clara. Todo convergía en ese cuerpo que no pertenecía a Daniel. Un sustituto. Un hombre usado para desaparecer a otro. ¿Cuántas personas lo sabían? Preguntó. Las justas, respondió Katia. Y todas con algo que ganar. Ana pasó la última página y cerró la carpeta. La habitación parecía más fría. ¿Esto es suficiente? Katia dudó un instante. Es la confirmación. No la justicia. Eso vendrá después, si llega. Ana asintió. No esperaba promesas. Se levantó despacio. Como si el cuerpo necesitara tiempo para adaptarse a la verdad completa. Gracias, dijo. Por no mirar a otro lado. Katia abrió la puerta. Ten cuidado, repitió.
Cuando se descubre algo así, deja de ser pasado. Ana salió al pasillo con la sensación de haber cambiado de lugar sin moverse. Daniel no estaba muerto. El hombre enterrado bajo su nombre había sido otro. Y durante 10 años, ella había cargado con una culpa que no le pertenecía. Daniel no solo había desaparecido. Había dejado a Ana ocupando su lugar. El cambio se notó antes de que Ana pudiera nombrarlo. No fue un ruido ni una voz, sino una alteración mínima en el aire del cementerio. Víctor Rojas levantó la cabeza desde el cobertizo cuando el motor se apagó al otro lado del muro. Ana, que había vuelto temprano para recoger sus cosas, sintió el mismo estremecimiento en la nuca. 2 hombres cruzaron la verja con la naturalidad de quien cree tener permiso. Trajes oscuros, pasos seguros. Demasiado seguros. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Víctor, adelantándose un paso. El más alto sonrió sin humor. Buscamos a Ana Morales. Víctor no se movió. Aquí no trabaja nadie con ese nombre. La mirada del otro hombre recorrió el cementerio con una precisión incómoda, deteniéndose en los senderos. Las sombras entre los cipreses. Qué raro, dijo. Nos dijeron que sí. Ana, arrodillada tras una fila de lápidas, bajó la cabeza. El pulso le golpeó las sienes. Reconoció el patrón, no estaban allí para preguntar. Estaban comprobando. Este lugar está cerrado fuera del horario, insistió Víctor. Tendrán que marcharse. El más bajo dio un paso adelante. Volveremos, dijo. Y la encontraremos. Se fueron sin prisa, como quien deja una marca. Víctor soltó el aire que había contenido y buscó a Ana con la mirada. No la vio. Ella esperó a que el sonido del motor se perdiera antes de incorporarse. Tenemos que irnos, dijo ella, sin rodeos. Víctor negó. No hoy. Si te mueves ahora, te siguen. La tarde cayó con una lentitud engañosa. Víctor insistió en que se marchara antes de cerrar. Ana aceptó a regañadientes. Prometieron hablar al día siguiente. No llegaron. A la mañana siguiente, una ambulancia ocupaba el mismo lugar donde había estado el coche negro. Paula lloraba envuelta en una manta, sostenida por una vecina. Ana cruzó la verja corriendo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sin aliento. Un agente levantó la mano. ¿Usted trabaja aquí? Estoy en prueba, respondió. ¿Víctor? El agente señaló la ambulancia. Lo encontraron inconsciente en el cobertizo. Con sedantes. Está estable, pero fue intencional. Ana sintió que el suelo cedía apenas. Un paramédico salió con un termo sellado en una bolsa de evidencias. Querían que no hablara, dijo el agente, bajando la voz. Su hija dice que 2 hombres vinieron esta mañana. Uno tenía una cicatriz en la mejilla. Le pidieron su ubicación. Ana cerró los ojos un segundo. No había dudas. Regresó al cementerio al amanecer siguiente para recoger lo imprescindible. La niebla baja borraba los límites. Caminó rápido, contando pasos. No llegó al cobertizo. El crujido de la grava la detuvo. 3 hombres aparecieron por la entrada secundaria. No eran los mismos. La misma calma, sí. Ahí está, dijo uno, señalándola. Ana corrió. El aire frío le quemó los pulmones mientras zigzagueaba entre lápidas. Las voces se acercaban, cortas, precisas. Resbaló en hojas húmedas. Se sostuvo con una mano manchada de tierra y siguió. Vio la verja de mantenimiento al fondo, oxidada, casi olvidada. Llegó con un tirón de dolor cuando una mano rozó su abrigo. El metal le rasgó la manga y la piel. No se detuvo. Cruzó a la calle con el corazón desbocado. Los coches pasaban ajenos. Se metió en un callejón, apoyó la espalda en la pared y presionó el brazo sangrante. Contó respiraciones hasta que el mundo volvió a encajar. Una sombra se movió. Ana, susurró una voz. Ven. Era Clara Núñez. Pálida, decidida. Los vi entrar, dijo. Sígueme. No preguntó. Cruzaron calles secundarias, un parque aún vacío, hasta un portal discreto.
Dentro, Clara cerró con 2 vueltas de llave y bajó la persiana. «Te están buscando», dijo mientras limpiaba la herida. «Y no es para negociar». Ana apoyó la cabeza en la pared. Entendió, por fin, el alcance. Ya no se trataba de proteger un relato antiguo ni de recuperar algo enterrado. Ya no buscaban proteger un secreto, buscaban silenciarla a ella. La mujer llegó sin anunciarse. Como si siempre hubiera sabido dónde encontrarla. Se presentó con una credencial sobria, una libreta gastada y una mirada que no pedía permiso. Investigadora privada. No dio su nombre completo. No lo necesitaba. Habló con frases cortas, midiendo cada palabra. Si Daniel Morales sigue vivo, dijo, no está cerca. Y no está quieto. Ana escuchó desde la silla de la cocina de Clara, el brazo vendado, el pulso aún acelerado por la huida. Asintió. No quiero venganza. Quiero pruebas. Entonces vamos bien, respondió la investigadora. Porque las pruebas no mienten, pero exigen paciencia. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía precisa. Cruces de registros, movimientos financieros que no encajaban con identidades limpias, entradas y salidas del país bajo nombres recién estrenados. La investigadora trabajaba de madrugada, cuando los sistemas respiraban lento. Ana observaba en silencio, aprendiendo a esperar sin desmoronarse. La primera imagen llegó como un golpe seco, una ficha consular con fotografía reciente. El rostro era distinto y, al mismo tiempo, inconfundible. Las líneas más duras. El cabello más corto. La mirada entrenada para no pedir nada. Nueva identidad. Nuevo país. Nueva vida. Aquí está, dijo la investigadora. Y no vive escondido. Vive cómodo. Ana no lloró. Se apoyó en el respaldo de la silla y respiró. 10 años no cabían en una lágrima. La confrontación no fue una emboscada ni un encuentro oscuro. Ana eligió la luz. Un espacio público, cámaras visibles, gente alrededor. Valencia, a media mañana. Un café con ventanales amplios. La investigadora se sentó a una mesa cercana. Clara, a distancia. Ana entró sola. Él estaba allí. Leyendo. Levantó la vista al sentirla. El gesto se congeló apenas un segundo. Suficiente. Ana, dijo, en voz baja. No deberías estar aquí. He estado 10 años donde no debía, respondió ella. Aquí, sí. No gritó. No acusó. Colocó sobre la mesa una carpeta delgada. Fotografías, fechas, firmas. El documento de Clara. El informe de Katia. Transferencias. La tumba removida. El cuerpo equivocado. No hables, añadió. Escucha. Él miró alrededor, calculó salidas. Midió distancias. No entiendes lo que hicimos, murmuró. Era más grande que nosotros. Siempre lo es, dijo Ana. Por eso elegiste que yo pagara. El silencio se volvió visible. Una camarera pasó, una cuchara chocó contra una taza. Ana continuó. No quiero tu explicación. Quiero que sepas algo, ya no cargo con tu historia. La devuelvo. Se levantó. La investigadora activó el siguiente paso. Notificaciones. Copias enviadas. Alertas cruzadas. El plan, diseñado para desaparecer. Se encontró con el único enemigo que no había previsto, la luz constante, sin dramatismos. No hubo arresto inmediato. Hubo algo más lento y definitivo, puertas que se cerraban. Cuentas congeladas. Identidades cuestionadas. El hombre quedó sentado, pequeño en una mesa grande. Ana salió sin mirar atrás. El proceso no fue rápido. Nunca lo es. Hubo comunicados sobrios, comparecencias medidas, una revisión que avanzó con la paciencia que la justicia exige cuando decide no fallar otra vez. Ana declaró. Entregó todo. Escuchó. Esperó. Víctor se recuperó. Paula volvió a reír en el cementerio. La tumba de Daniel quedó marcada como lo que era, un error deliberado. El nombre se corrigió.
el cuerpo recuperó su dignidad. Cuando la resolución llegó, no fue un estallido. Fue un papel sellado y una frase clara. Ana Morales no había cometido el delito por el que fue condenada. El sistema, esta vez, dijo su nombre completo. Ana no celebró. Caminó. Volvió a aprender la ciudad. Encontró trabajo en una fundación legal pequeña, de esas que no salen en las noticias. Ordenó archivos, escuchó historias ajenas, reconoció en otros el temblor que había sido suyo. Con el tiempo, empezó a acompañar. No como ejemplo. Como presencia. Un día, al cerrar la oficina, se detuvo frente al reflejo del cristal. Se reconoció sin miedo. No como la mujer que salió de prisión con una caja, sino como alguien que había atravesado el engaño sin quedarse en él. No recuperó los 10 años. Nadie puede. Pero recuperó algo que no admite sustitutos, la verdad, el nombre propio y el derecho a no cargar más con una culpa ajena.